parecer. Son 24 por 24, entonces hay que estar ahí todo un día. Pero bueno, ojalá que Dios nos dé las fuerzas para perseverar. La tercera es que el día de hoy, 20 de julio, mi esposa y yo cumplimos 43 años de matrimonio. Y es un motivo también para darle gracias a Dios, porque pues solamente ella y Dios, que ha sido testigo, pues sabe lo que hemos vivido, lo que hemos atravesado durante estos 43 años de matrimonio. Y le agradezco a Dios porque en las buenas y en las malas, ahí ha estado ella fiel. Y le doy gracias a Dios por ello. Y la cuarta y última, pues también el día de hoy, 20 de julio, mi hija, la más pequeña, cumple también aniversario de bodas. Ella también se casó en el día 20 de julio. Entonces ella está festejando, creo que 11 años de matrimonio, si no me equivoco, 11 o 12, por ahí anda, ella en cuanto a su matrimonio. Y pues le damos gracias a Dios, porque confiamos en el Señor y Él nos sostiene. Él es el que nos ha guardado, nos ha provisto y ha estado con nosotros a cada momento y a cada instante. Y bueno, por eso le doy gracias a Dios. Bien, al final de la predicación les voy a dar otra noticia que también sucedió esta semana, pero eso es al final. Vamos a nuestro tema el día de hoy. Vamos a nuestro tema y hoy nos toca Colosenses capítulo número 4. Colosenses capítulo 4, versículos del 1 al 6. Colosenses 4, versículos del 1 al 6. Les invito a que los que ya lo encontraron, si se ponen de pie, vamos a leer este pasaje. Colosenses 4, del 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros que tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana sabemos que estamos delante de tu presencia y agradecemos el que tú nos hayas traído con bien hasta este lugar para glorificar tu santo nombre y también para ser ministrados a través de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, en esta mañana, que cada uno de los que estamos aquí podamos, a la luz de estos versículos, aprender en esta mañana a perseverar delante de ti en aquellas cosas que son agradables delante de tu presencia. Permítenos entenderlo, oh Dios, y permítenos practicarlo, que es lo más importante. Gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Si ustedes notaron, en los dos pasajes que se leyeron en Hechos, paralelos a lo que vamos a meditar en esta mañana, si ustedes notaron, hay una palabra clave ahí que se repite en los dos pasajes de Hechos, así como también en este texto. Y es la palabra de la cual me voy a valer en esta mañana para lo que vamos a ver. El título de nuestro mensaje lleva como título: Persevera en agradar a Dios. Esa es la palabra clave: persevera. Persevera en lo que le agrada a Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos,
continúa exponiendo el tema del nuevo hombre en Cristo, el cual comenzó desde el capítulo número 3, versículo 5 en adelante. Y en el contexto de dichos versículos, del 5 al 17, habló acerca de las cualidades personales de dicho nuevo hombre en Cristo. Mientras que en los versículos del 18 al 25, del mismo capítulo 3, él habla acerca de la vida del nuevo hombre en sus deberes sociales, es decir, con su familia y con sus siervos. Ahora, en los versículos del 1 al 6 del capítulo 4, analizaremos y observaremos cómo es que él amplía su tema al incluir a los no creyentes, según el versículo 5 de este capítulo 4, como veremos más adelante. Por lo que en esta mañana vamos a ver, mis hermanos, tres cosas básicas en estos versículos. Y estas tres cosas tienen que ver con la palabra perseverar. Debemos de perseverar en Cristo en tres cosas. En primer lugar, número 1, persevera en tu justicia y rectitud. Ese es el primer punto. Persevera en tu justicia y en tu rectitud. Versículo número 1. Y ahí vamos a ver dos cosas en las que debemos de perseverar. El punto número 2, persevera, en segundo lugar, en tu oración. Persevera en tu oración. Versículos del 2 al 4. Y ahí vamos a ver nuevamente dos aspectos, dos cosas, inciso A e inciso B. Y el tercer punto que vamos a ver es, persevera en tu conducta. Persevera en tu conducta, es decir, en tus acciones. Versículos 5 y versículo 6. Y ahí vamos a ver tres cosas, inciso A, inciso B e inciso C. Entonces, tres cosas en esta mañana que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones. Primera de ellas, persevera en tu justicia y rectitud, versículo 1, persevera en tu oración, versículo 2 al 4, y persevera en tu conducta, versículos del 5 al 6. Vayamos a nuestro primer punto rápidamente. Persevera en tu justicia y rectitud, versículo número 1. Dice ahí, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El apóstol Pablo, mis hermanos, da aquí instrucciones a los amos respecto a su trato para con sus siervos, siendo esta instrucción lo bastante clara y precisa. ¿Cuál es la instrucción? Los amos deben tratar a sus siervos de modo justo y recto, tal como ellos esperan ser tratados por su amo en los cielos. Es decir, el amo terrenal debe de tener presente en su mente que él tiene un amo en los cielos, el cual lo está observando, lo está viendo, y él le va a retribuir o le va a pagar conforme también él trate a quién, a sus siervos en la tierra. ¿Sí? Es lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo, básicamente. Dios juzgará, en otras palabras, a los amos que maltratan a sus siervos, así como también juzga a los siervos que no sirven a sus amos correctamente. Dicho en otras palabras, la responsabilidad es mutua. Hay una responsabilidad del amo para con el siervo, pero también hay una responsabilidad del siervo para con el amo. Tanto va de aquí para allá como de allá para acá. Y es lo que vamos a ver ahorita en este primer punto rápidamente. En el capítulo número 3, versículo número 11, capítulo 3, versículo 11, vimos que los esclavos y los amos son iguales delante de Dios en Cristo Jesús. Es decir, no hay diferencias. Dios ve al amo y al siervo iguales. Aun cuando en la tierra
la función del siervo sea una y la función del amo sea otra. O haya una jerarquía porque el amo está por encima del siervo. Pero en Cristo Jesús, según el capítulo 3, versículo 1, vimos que tanto los esclavos y los amos son iguales ante Dios en Cristo Jesús. Por lo que los amos deben de tratar a sus siervos cristianos como a hermanos en Cristo, manifestando hacia ellos todas las virtudes que corresponden a la comunión de los santos. Asimismo, los amos deben de tratar a sus empleados, a sus siervos, de la misma manera que desean ser tratados por su Señor, por su amo celestial. Veamos algunos versículos que corroboran esto. Vamos a Efesios, capítulo número 6. Efesios, recuerden cuando estudiamos esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6, vean los versículos ahí del 5 al 9. Efesios 6 del 5 al 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿con qué? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. En los primeros versículos, del 5 al 8, les está hablando el apóstol Pablo aquí a los que, a los siervos. Pero en el versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Ustedes han visto las noticias? ¿Han visto lo que está pasando en Estados Unidos? Ahorita con las redadas que hay, con la migra. ¿Cómo se está tratando a los trabajadores hispanos? No necesariamente me refiero a los mexicanos, que son la gran mayoría, sino a los hispanos en general. Violándoles sus derechos, tratándolos como animales, metiéndolos en una cárcel que es de lo peor, una cárcel improvisada, que tiene carencias de todo, les están dando a comer de la peor comida, de la que come casi un animal, echada a perder. No tienen agua para bañarse, para asearse, no pueden escaparse de esa cárcel porque está en una zona que alrededor, todo alrededor es como una laguna donde hay cocodrilos. Así de que el que se escapa o lo mata la migra o lo mata el cocodrilo. Entonces, una serie de violaciones que hay es de veras indignante. ¿Y saben qué es lo peor? Que las Naciones Unidas no dicen nada, están calladas. ¿Sí? Y aquí ven ustedes, la palabra de Dios dice cómo debe de ser el trato de un siervo para con su amo y de un amo para con su siervo. ¿Sí? Ahora, vean ustedes también Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos, ¿por qué? Por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vean cómo debe ser la conducta y el trato, ¿sí? Sobre todo del esclavo para con su señor, para con su amo.
Dice que sea digno de honor tu amo. Y que si es tu amo creyente, que no lo tengas por menos, sino sírvele aún todavía que mejor, por ser hermano en la fe. ¿Esto saben qué? Se quebranta bien fácil cuando tú sabes que tu patrón o tu amo es cristiano. Y tú dices, como es cristiano y yo también, pues me va a permitir llegar tarde. Me va a permitir faltar. Me va a permitir esto, me va a permitir lo otro. ¿Sabes qué? No, dice, al contrario, sírvele ¿qué? Mejor. Es lo que está diciendo aquí. Ahora vean Tito. Vamos ahí adelantito. Tito capítulo número 2, versículo número 9. Dice así, exhorta a los siervos a que ¿qué? A que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Órale, respondones. Una de las cosas naturales del ser humano que le aflora naturalmente es el ser respondón. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué? Que lo haga el otro. Siempre yo, siempre yo. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 17 y 18. Ahí adelantito. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 17 y 18. Vean lo que dice. Honrad a quién, a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguna vez has tenido un jefe, un patrón, un amo? Híjole, dices, este me cayó como piedra en el hígado. Pero ¿qué tienes que hacer según lo que dice la palabra de Dios? Soportarlo. Soportarlo. ¿Sí? Tu responsabilidad es tratarlo bien. Porque ¿sabes qué? ¿Qué vas a ganar con responderle? ¿Qué vas a ganar con poner tú por tú? ¿Qué vas a ganar con desobedecerlo? Con rebelarte. Es lógico que te corran. O que más ensañe contra quién, contra ti. ¿Sí? Entonces dice aquí, honrar a todos, amar a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y no solamente a los buenos, a los que te tratan bien, a los que te la pasan, a los que te pagan puntualmente, a los que te pagan justamente. No, dice, sino también a los difíciles de ¿qué? De soportar. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Todos nosotros tenemos un amo. Y la pregunta es, ¿y cómo le sirves a tu amo? ¿Quién es nuestro amo? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, aunque no nos guste, porque a veces no nos gusta esta palabra, aplicada a uno, ¿qué somos? Siervos, esclavos. Y si estudiamos los derechos que tenía el esclavo en el pasado, sobre todo en esta época, en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de los romanos, ¿qué derechos tenían los esclavos? Ninguno. El amo era señor y dueño del esclavo, de todo. De todo. Así es de que si el amo amanecía de buenas y lo trataba bien, qué bueno. Si amanecía de malas e inclusive daba la orden, mátenlo, lo mataban. Porque esa vida le pertenecía a quién? Al amo. Ahora, yo estoy seguro, tu amo celestial no te trata mal, ¿o sí? Es más, nosotros somos los que ¿qué?
le quedamos mal, le fallamos. Llegamos tarde a nuestro encuentro, a nuestra cita, a nuestro tiempo de comunión con Él. Llegamos tarde. Le prometemos algo y no le cumplimos. Bueno, esto es con respecto a que debemos de perseverar. ¿En qué? Debemos de perseverar en siendo justos y rectos. ¿Sí? ¿Para con quién? Para con nuestros siervos. Segundo punto, persevera en tu oración. Versículos del 2 al 4. Vean lo que dice ahí, versículos del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo empezó su carta, mis hermanos, si ustedes lo recuerdan cuando empezamos la carta de Colosenses, Pablo empezó su carta hablándonos de su oración por sus hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Ahí analizamos la oración de introducción que hace el apóstol Pablo por sus hermanos. Esto ya lo vimos. Y ahora, casi al final de la misma carta, porque ya estamos casi por acabar esta carta, ahora retoma nuevamente el apóstol Pablo el asunto de la oración como un aspecto céntrico, como un aspecto importante. Pues aquí empieza con un mandato. El apóstol Pablo aquí está dando un mandato a la iglesia, a los creyentes, a cada uno de los hermanos en Cristo, y les está diciendo: perseverad. Esto es más que un acto repetitivo. La palabra perseverar significa hacerlo con agresividad y persistencia. Eso es lo que significa perseverar, hacerlo con agresividad y persistencia, es decir, constancia. Esto indica que nuestra oración no debe de ser monótona y fría, sino que debe de estar llena de motivaciones muy correctas y muy específicas. Esto indica que debemos ser cuidadosos y vigilantes respecto a cómo estamos orando. Observemos esto más claramente, siguientes expresiones. Inciso A, dice ahí: velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar en nuestra oración, velando en ello, con acción de ¿qué? De gracias. Nuestras oraciones, mis hermanos, no pueden ser solamente vanas y repetitivas, llenas de formalismos, como con la frase mágica que luego muy comúnmente utilizamos. ¿Cuál es la frase mágica que utilizamos a veces cuando oramos? En el nombre de Jesús, amén. No. El apóstol Pablo dice que nuestra oración debe de nacer de una relación vigilante y viva con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Dicha relación da como resultado primero el ser agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. Porque vean ustedes lo que dice aquí: velando en ello con acción de gracias. Una de las cosas que muy pocas veces hacemos en nuestras oraciones es darle gracias a Dios. Casi siempre nuestras oraciones son: papá, dame, papá, tengo necesidad de esto, papá, quiero esto. Y le pedimos a Dios. Y muy pocas veces le damos gracias por lo que Él ha hecho o nos ha dado en nuestra vida. Y debemos de ser ¿qué? Agradecidos. Y una de las cosas que Él nos ha dado es el privilegio de la oración misma. El privilegio de poder acercarnos de una manera muy especial al trono de su gracia en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro de parte de Dios. Vean ustedes Hebreos capítulo 4 versículo 16.
Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, lo que cantamos hace un momento, confiadamente, confiando en nuestro Dios, en su poder, en su grandeza, en sus atributos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro socorro viene ¿de dónde? De Dios, de lo alto. De lo alto. ¿Tu socorro viene de tu gobierno? ¿Tú confías en tu gobierno? Ahí está tu esperanza. Dice Isaías, estos confían en caballos y aquellos en jinetes y en carros, o sea, en la fuerza del mundo. Pero dice, nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Nuestra oración debe ocupar un lugar importante, mis hermanos, para que exista fruto espiritual permanente en vidas y circunstancias fuera de nosotros mismos. Tu oración tiene que ser una oración persistente, constante, llena de un fuego ardiente en tu corazón, no monótona, no fría, sobre todo si esperas que haya un resultado, un cambio, que Dios obre. Veamos, por ejemplo, dos ejemplos muy sencillos que están en la palabra de Dios, de cómo la oración cambia la situación de otros, de terceros. El primer ejemplo está en Hechos, vean ustedes Hechos, capítulo número 12, Hechos 12, versículos del 5 al 17. Hechos capítulo 12, versículos del 5 al 17. Dice así la palabra de Dios: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escucha bien, Pedro estaba custodiado en la cárcel, es decir, estaba encarcelado, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos, se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y él dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía Pedro, obviamente, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vean, la iglesia continuaba ¿qué? Orando, sin saber lo que ya había acontecido con quién, con Pedro. Y Pedro llega ahí, y cuando Pedro llegó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, del que tocaba, de gozo, fíjense, de gozo, de alegría, ni siquiera le abrió, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, se regresó adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ay Rode, estás loca, si Pedro está en la cárcel, ¿cómo crees que está aquí afuera? ¿Sí? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, probablemente. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? Atónitos. Ni siquiera ellos mismos esperaban la respuesta de ¿qué? De Dios a la oración que estaban haciendo por Pedro.
Ni siquiera ellos mismos probablemente. Se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro ¿qué? A otro lugar. ¿Ven? La oración, mis hermanos, cuando es conforme a la voluntad de Dios, da resultados. Y Dios obra. Y para Dios no hay imposibles. Dios manda a un ángel que saca a Pedro de la cárcel. Pedro al principio creía que era una visión. Tampoco se la creía. Pero ya después, cuando pasó la segunda puerta y se dio cuenta que estaban afuera y todo, ¡ah, caramba! El Señor mandó a su ángel para librarme. Los hermanos que estaban orando, intercediendo por él, no lo creían hasta que lo vieron. Lo mismo que Tomás, ¿se acuerdan de Tomasín? Ah, que el Señor resucitó. No es cierto. No. Vayan y imagínense a otro, según Tomás, ¿no? Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo en su mano o en su costado, voy a creer. Perdón. Y eso pasó con Pedro, con los hermanos. Ahora, el segundo ejemplo, vean ustedes, vamos ahí a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, versículos del capítulo 1. Segunda de Corintios 1, versículos del 8 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Aquí encontramos al apóstol Pablo en tribulación, pero vean qué están haciendo los hermanos. Vean ustedes los versículos, segunda de Corintios 1, del 8 al 11. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando, noten ustedes versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia o los hermanos? Orando por la vida de Pablo, que estaba atribulado, a punto de ¿qué? De morir también. Pero él agradece primeramente a Dios, el que le haya dejado todavía con vida, y también a los hermanos que estaban intercediendo por él. Entonces, la oración, cuando es conforme a la voluntad de Dios, hay resultados. Inciso B, dice ahí: para que el Señor abra puertas y demos a conocer su misterio. Versículo 3, perseveremos en nuestra oración para que el Señor abra puerta y demos a conocer su misterio. Aquí viene algo muy interesante y muy importante, hermanos. El apóstol Pablo está agradeciendo a la iglesia de Colosas y le pide, ¿saben qué? Oren por mí, sí, llévenme en sus oraciones, no para que Dios me bendiga, me prospere económicamente, no para que Dios me dé un auto, como ahora los apóstoles de la... ¿verdad? ¿Sí? Para que Dios engrandezca mi empresa. No. Pablo les dice, hermanos, oren, llévenme en sus oraciones, pero ¿saben para qué? Para que Dios abra puertas en diferentes lugares, ciudades o regiones por donde Él me lleva, y dé a conocer su misterio.
el misterio que los gentiles no conocían. A la persona de Jesucristo. No está pidiendo ni siquiera por él. No está pidiendo para sanidad de su vida. No está pidiendo para liberación de la cárcel. Recuerden que cuando él escribe esta carta, estaba encarcelado también. No le está pidiendo, ore para que se manifieste un milagro y una señal como la que se le manifestó a Pedro. No, no está pidiendo eso. Que Dios nos abra nada más oportunidades, puertas. ¿Para qué? Para divulgar la palabra de Dios, para que el evangelio se siga ¿qué? Extendiendo. En dicha relación viva de la oración, se debe hacer peticiones correctas, mis hermanos. Es decir, específicas, como las que aquí estamos viendo que se presenta. Que Dios abra las puertas para llegar el mensaje de Cristo a sitios y personas que no han experimentado aún el nuevo nacimiento. A personas que todavía tienen a Cristo como un misterio oculto, según el versículo 3. ¿Saben? Una de las cosas por las cuales se ha estado orando, y ya llevamos casi 2 meses o 3 meses orando, es por la escuela bíblica de vacaciones. Pero sobre todo para que la palabra de Dios sea sembrada en el corazón de esos pequeños que por primera vez la van a oír. Pero no solamente están orando por esos pequeños, sino también estamos orando por ¿quién? Por los padres. Para que también ellos que no conocen, oigan y vengan al conocimiento de nuestro Señor. Esa es una oración que le agrada a Dios, hermanos. Que los gentiles conozcan la verdad, se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. Y es lo que está pidiendo aquí Pablo. Hermanos, oren, pero para que el Señor nos abra ¿qué? Oportunidades, puertas, para que prediquemos el mensaje. Vean ustedes Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, dice el apóstol Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Porque qué fácil es predicarle a otro brother, ¿no? O testificarle a otro hermano. ¿Qué caso tiene? Dice, por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice, no donde Cristo ya hubiese sido ¿qué? Predicado, sino donde Cristo no ha sido predicado. ¿Sí? Tenemos que ir con la gente que no ha oído, que no conoce, no con la gente que ya conoce. Qué fácil es traernos hermanos de otros lados o de otras iglesias y llenar la iglesia. Eso sería muy fácil. No, tenemos que ir por almas nuevas, donde Cristo no ha sido ¿qué? Predicado. Es lo que está diciendo aquí. A quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Vean Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo número 9, versículos del 16 al 23, hablando el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9, del 16 al 23. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley.
y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Esa es la encomienda que tenemos de nuestro Señor, que anunciemos su palabra y el Evangelio a aquellos que no han oído. La pregunta es, ¿estamos perseverando en ello? ¿Estamos insistiendo? ¿Estamos siendo constantes o ya nos desanimamos? Ay, es que ya van como 15 veces que le predico y no quiere. Pues persiste, tal vez a las 16 se convierte, o a las 17, tú no sabes. ¿Sí? Persiste, pero persiste también en tu oración. Primero ora por él, para que la palabra llegue hasta lo más profundo de su ser y le quebrante. Tercer punto, vamos a nuestro tercer punto, persevera en tu conducta. Persevera en tu conducta. No solamente persevera en tu trato justo y recto, no solamente persevera en tu oración, sino que ahora persevera en tu conducta. Versículos del 4 al 6. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra andad nos habla aquí de la conducta del creyente que debe de manifestar delante de los no creyentes. Es decir, nuestra manera de vivir a través de nuestros hechos y de nuestras acciones debe de ser congruente con nuestra exposición, con nuestra predicación de la palabra de Dios. Lo que tú predicas, lo tienes que vivir y lo tienen que ver los demás. Porque si tú predicas una cosa y haces otra, los que te ven van a decir, uy, pues qué fácil es ser cristiano. Es hacer todo lo contrario a lo que él está hablando. Porque él dice una cosa y hace lo contrario. No, hermanos. Lo que predicamos se tiene que reflejar en nuestra conducta y en nuestras acciones. Por eso aquí habla de andad. Pablo está pidiendo en específico a sus hermanos los colosenses que oren para que una vez abierta la puerta para el Evangelio, él lo pueda manifestar, lo pueda anunciar, predicar o proclamar como debe de hablar. La palabra debo puede interpretarse básicamente de dos maneras aquí en el texto. La primera de ellas se refiere al apremio, a la premura, a la urgencia que sentía el apóstol Pablo de predicar el Evangelio. Es decir, la carga permanente en su vida por anunciar el Evangelio. Si hay algo que era primordial para el apóstol Pablo en su vida, si había algo sumamente importante en la vida de Pablo, era la premura por anunciar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas. ¿Hay esa premura en tu vida? Vean Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, ¿de qué? Del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a quién? Al griego. El apóstol Pablo tenía ese deseo, esa premura de anunciar, de proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo había... ¿A quién? A los gentiles, a los gentiles. Pero si se encontraba con un judío, no decía, Pedro, o llamen a Pedro, llamen a otro para que le predique, a Bernabé, no. Si se encontraba también a un judío, pues también le daba.
Sí. No había acepción de personas para Pedro, ni para el apóstol Pablo. Tampoco para nosotros, hermanos. Que te encuentras con un chileno. No, pues al chileno no le predico. Que le prediquen allá, los de Chile, ¿no? Predícale al chileno. Predícale al japonés. ¿Pero cómo? Pues a señas o como con el libro sin palabras, como dice. Predícale. Compártele. No hagas acepción de personas. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, 16 dice el apóstol Pablo ahí, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es ¿qué? Impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare ¿qué? El evangelio. Ay de mí. Me es impuesta de parte de Dios esa responsabilidad, esa comisión. ¿Cuál fue la comisión de Jesucristo a sus discípulos? Id, ¿y qué? Y predicad, haced discípulos a todas las naciones. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos, hermano. Pero ¿saben qué? Luego malinterpretamos también los textos. A todas las naciones. Me quiero ir a Rusia, me quiero ir a la China, me quiero ir a España. Cuando no has empezado con tu vecino. Primero empieza con tu vecino, con tu compañero de trabajo, ¿sí? Con el próximo que tienes más cerca, y después ya Dios te enviará a la Patagonia si quieres. Ni chino sabes hablar, pero ya te quieres ir a China. No, primero con los tuyos. Ahora, la segunda interpretación alude al mandato establecido por Dios para presentar el evangelio. Una era la urgencia y otra es el mandato. Vean Hechos capítulo 20, versículos 21 y 22. Hechos 20, 21 y 22. Y como nada que fuese útil, he rehuido. Él no le huía. Él no se escondía. Que no sepan que soy cristiano. Porque si no después se van a burlar de mí, me van a traer de barquito. No. ¿Sí? Él no se escondía. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué. Una de las cosas que se nos ha olvidado, del arrepentimiento para con Dios. Arrepiéntete porque estás en pecado, y si no te arrepientes, te espera condenación eterna. A veces así, directo y de frente se lo tienes que decir a la gente, y con autoridad. Hoy ya no se habla del arrepentimiento, ya no se predica del arrepentimiento, porque no se quiere hacer sentir mal a la gente. Cuando te la tienes que confrontar, cuando le tienes que decir cuál es su estado, cuál es su situación. Dice ahí, públicamente y por las casas a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra testificando es la palabra griega dimarturomai. Testificando es la palabra griega diamarturomai, que significa dar un testimonio completo y cabal. Eso es lo que significa, dar un testimonio completo y cabal. Además de que este debe de ser proclamado con claridad y valentía. Con claridad y valentía. Según Efesios capítulo 6, que ya estudiamos también, versículos 19 y 20, dice así, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con valor, con valentía, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, otra vez con valor, hable de él como debo de hablar. Debemos de hablar con valor, hermanos, con valentía, porque el que está mal no eres tú, es él. Al que hay que confrontar con
con el pecado es a él, no a ti. Entonces, habla con valentía. Dile, ¿sabes qué? Mira, lo que estás haciendo está mal a los ojos de Dios. El adulterio es pecado y si no te arrepientes y dejas a tu amante, te vas a condenar. Así. ¿Saben qué? Juan lo hizo. Juan el Bautista lo hizo. ¿Y qué le costó? Su cabeza. Su cabeza le costó. Pero tuvo el valor de decirle, ¿sí?, a Herodes, que estaba en pecado, ¿no?, que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Le costó qué? La cabeza. Pero lo hizo con valentía. Ahora bien, ¿saben qué, mis hermanos? Se necesita de sabiduría. Porque dice ahí, andad sabiamente, versículo 5a. Y vaya que si se requiere sabiduría de parte de Dios, para con los incrédulos, para con los de afuera, con los no creyentes. Necesitamos de sabiduría de Dios para hablar con ellos, para confrontarlos. Sabiduría para no ser partícipes de sus pecados. Vean ustedes, Efesios capítulo 5, versículos del 7 al 8. Se necesita sabiduría para no ser partícipe de sus pecados. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de ¿qué? De luz. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Luz en medio de las tinieblas. Y se necesita de sabiduría para no participar de los pecados de ellos. Porque qué fácil es que estén en una reunión, en un convivio, en una fiesta o X cosa, y de repente empiezan ahí con sus cosas indebidas, y tú como ya estás ahí, pues no están los hermanos, no está el pastor, nadie me ve, y empiezas a participar con ellos. ¿Sabes qué no? No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, pero ahora eres luz en el Señor, andad como un hijo de luz. Se necesita sabiduría para mantener buena manera de vivir entre ellos, para que no te comportes igual que ellos, sino para mantener una buena manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, ¿qué? Obras. Dios quiere que se note la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que conoce a Dios y su palabra, de aquel que no la conoce y no la practica. Se necesita sabiduría para tener buen testimonio ante ellos. Porque mira, cuando ya saben que tú eres cristiano, mira, te ven con una lupa así como esa, de grande. Así como esa lupa de grande, así te andan viendo. Y nada más te ven un detallito, pues no que eras cristiano. Y yo te vi que te trajiste la propina en lugar de dejarla. Y nada más, mira, te están observando cualquier detallito, ¿para qué? Se necesita sabiduría para tener buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7. Vean primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo de ¿quién? Del diablo. ¿Cuántos cristianos han caído en descrédito y en lazo del diablo? Esta semana, ayer, estaban sacando un video salió en las redes sociales, un video de un empleado de una empresa, creo que es cristiana, en Estados Unidos muy grande, muy famosa, ¿sí?, que andaba según en una convención de trabajo. ¿Y saben qué? ¿Dónde lo grabaron? En un concierto con su amante, bien abrazados. Y cuando ve que la cámara lo están enfocando, cuando la cámara los enfoca y los ve, él la suelta,
La suelta, se esconde, se agacha y ahora se justifica que el que tiene la culpa es el camarógrafo por tomarlo. Ya lo despidieron de la empresa. Y cristiano. Y lo vio su esposa, tanto de los dos, porque los dos son casados. Era su secretaria con la que andaba, según, en un congreso, APA, congresito. Sí, algo así, de recursos humanos, algo así. Sí, ahí está, ya salió en las redes sociales y es un escándalo también. Sí, ahí está, vean ustedes, se necesita sabiduría, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no cae uno en descrédito, que tenga uno buen testimonio, si no va a caer en lazo del diablo. Sabiduría para actuar honradamente ante ellos. 1 Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Sabiduría para actuar honradamente ante ellos. Y sabiduría para aprender, sabiduría para reprender, no para aprender, sino para reprender las obras pecaminosas de ellos. Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprenderlas. Se necesita sabiduría. Inciso B, redimiendo el tiempo. Nuestra conducta debe de ser una conducta donde aprovechemos cada minuto, cada segundo, cada hora de nuestra vida, que aprendamos a redimir el tiempo. El vivir una vida sabia también abarca el aprovechamiento del tiempo. Si existe realmente algo, mis hermanos, que es verdaderamente valioso y que nunca jamás deberíamos de desperdiciar, es el tiempo. El rey Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3 versículos del 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que su hora. Y Moisés oró en el Salmo 90 versículo 12, enséñanos de tal manera o de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón ¿qué? ¿Y dónde está la sabiduría? Aquí, en la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a qué, a redimir el tiempo, a aprovecharlo, mis hermanos. Efesios capítulo 5, vean ustedes lo que dice, Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 20. Efesios 5 del 15 al 20 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a redimir el tiempo. ¿Sí? Romanos capítulo 13. Vean ustedes, Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Romanos 13, versículos del 11 al 14. Y esto, considerando el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. Y por último, inciso B, hablando con gracia, es decir, con sazón, con sabor y sabiendo cómo responder a cada uno. Responder con astucia. El apóstol Pablo habla aquí de la conversación cotidiana del creyente, mis hermanos. Esto es, de la charla o plática común de todos los días. Él no está hablando de la predicación aquí, está diciendo que cada palabra que pronunciamos debe decirse siempre con gracia, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es tu charla cotidiana con los demás? Y no porque le estés predicando, vuelvo a repetir, sino tu charla común y corriente. ¿Cómo es?
con gracia. Vean Lucas capítulo 4, versículo 22, Lucas 4, 22, cómo era la plática de nuestro Señor. Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras, ¿de qué? De gracia, que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero vean qué bonito habla. ¿Dónde aprendió? Vean cómo es su charla, agradable. ¿Mm? ¿Mm? Dice que era con gracia. Eclesiastés capítulo 10, versículos del 12 al 14. Eclesiastés 10, se noten ahí lo que dice. Las palabras de la boca del sabio son llenas de ¿qué? De gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber? Será. ¿Mm? Aquí se contrastan las palabras del sabio y las palabras del necio. Las palabras del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ¿qué? Ruina, destrucción. Efesios 4:29 dice ahí, ninguna palabra corrompida que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. ¿Cómo debe de ser nuestra plática? Con gracia, con sabor, con sazón. Y además también con sabiduría, sabiendo cómo responder a cada uno. Es decir, tenemos que aprender a hablar en el momento preciso lo que es preciso. En el momento oportuno, lo que es oportuno. ¿Mm? Sí, hermanos. Saber cómo responder. ¿Mm? Hay ocasiones en que se está hablando de X tema y tú sales con otra cosa. No estás conectado, no estás ahí, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Mm? O están hablando tranquilamente y tú sales con gritos y con esto y con la otra. ¡Ey! ¿Mm? No. Hay que saber cómo respondemos. ¿Mm? En Santiago se nos exhorta, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago 3:2. Salmo 141:3. Señor, pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta ¿de qué? De mis labios. Que cuando hable sea para bendición, para edificación. ¿Mm? ¿Mm? No para destruir, no para dañar. ¿Mm? No para causar polémica o pleito. Pon guarda a mi boca, Señor. Primera de Pedro 3, versículo 15b, y estad siempre preparados, dice ahí, para presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay ¿en qué? En vosotros. Hermanos, es tiempo de que aprendamos. ¿A qué? A perseverar en estas tres cosas. En nuestro trato justo y recto, ¿para con quién? Para con nuestros siervos y para con nuestro amo también. Perseveremos ¿en qué? En nuestra oración. ¿Mm? ¿Cómo está nuestro tiempo y nuestra vida de oración? Y perseveremos también en este tercer y último punto. ¿Verdad? Debemos de perseverar agradándole a Dios en todo. ¿Mm? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta mañana y nos muestras que debemos de perseverar en las cosas que son agradables delante de ti. Nuestra conducta debe de ser recta delante de ti. Nuestra oración debe de ser una oración que salga de lo más profundo del corazón y conforme a tu voluntad. Y debemos de perseverar siendo justos y rectos con nuestro prójimo, con nuestros siervos, con nuestros esclavos, pero también con nuestro amo, si es que tenemos en la tierra un amo, porque en el cielo tenemos uno
que ve todas las cosas, que observa nuestra conducta, que observa nuestra vida de oración y que observa nuestro trato para con los demás. Señor, gracias por tu palabra, porque algún día hemos de dar cuenta delante de ti de todas estas cosas. Gracias, Señor, por lo que tú has traído en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.